Bueno, hoy, como les dije, vamos a ver el tema de tools, así que voy a empezar a compartir la pantalla. Nosotros, como les decía, nosotros tenemos muchas herramientas que nos permiten monitorear los distintos aspectos del equipo. Pueden ser interfaces, puede ser tráfico, puede ser recursos del equipo, o también nos permiten identificar fallas, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, herramientas de login y demás. Entonces, vamos a ir presentándoles algunas de las más importantes. Sobre todo, mi intención es que sepan que tienen esta herramienta y de alguna manera vean cómo se configura o cuándo la usarían, ¿sí? Entonces vamos a empezar en el orden que las tenemos presentadas. Vamos a empezar con la herramienta de email, ¿sí? Nosotros, es una herramienta, bueno, el nombre lo explica propiamente, o sea que es una herramienta para enviar correos electrónicos, ¿sí? Y la herramienta utiliza únicamente autenticación plana o encriptación TLS, ¿sí? No se soportan otros métodos. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo usted quisiese usar una cuenta de Google, yo siempre le sugiero usar los métodos encriptados, solamente pueden usar TLS, ¿sí? Hay pasos a seguir para que ustedes puedan usar una cuenta de Google, no tiene que ver con MikroTik propiamente dicho, que ustedes tendrían que hacer una configuración de aplicación para crear una contraseña de aplicación que se llama, para poder usar una cuenta de Google. Entonces, por ejemplo, si vamos acá, vamos a entrar a un router. Acá en la parte de tools es donde están las herramientas, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos la herramienta de email. Sí, acá nosotros vamos a poner el server, que es la dirección del SMTP, sí, esto tiene que ser con la IP, el puerto, por ejemplo, que si es del TLS de Google, creo que es 587, y bueno, precisamente si usamos o no TLS. En caso de si usamos encriptación TLS, vamos a poner yes, ¿sí? Acá vamos a poner la dirección, el usuario y el password, ¿sí? Básicamente, perdón, se me cerró. Básicamente, y acá nosotros podemos enviar un email. ¿Cuándo usaríamos nosotros email? O sea, acá vamos a elegir la dirección a la cual enviamos, el asunto y el body, ¿sí? ¿Cuándo nosotros usaríamos esta herramienta? Bueno, por ejemplo, lo podemos usar para enviar en forma, o sea, combinándolo con otra herramienta que es Script y Schedule, ¿sí? Ya vamos a ver qué son. Nosotros las podríamos utilizar para, por ejemplo, enviar configuración del backup o del export en forma periódica de la configuración del equipo, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos respaldado en una cuenta de email la configuración del equipo. Eso es una opción. Por ejemplo, también cuando tenemos algún evento que nosotros quisiésemos, se cae una interfaz, por ejemplo, tenemos dos gateways, se cae una, queremos que nos mande un email, podríamos usar ahí, por ejemplo, NetWatch y la herramienta email para enviar, para nosotros enterarnos de ese evento. O sea, esta herramienta va a venir combinada con otras herramientas para darle utilidad para que nosotros le podamos dar una utilidad, ¿sí? Acá tenemos, bueno, básicamente las distintas opciones que yo les mostré, y yo les quería contar que, por ejemplo, yo hice una configuración. ¿A dónde está YouTube? Si ustedes quieren saber un poquito más de cómo configurar, por ejemplo, una cuenta de Google y usarla para enviar eh, eh, la configuración del equipo por mail, entran a este video, ¿sí? Y ustedes se fijan, acá tenemos, o sea, los pasos que hay que hacer. Yo les indico acá en el video cómo configurar la cuenta de Gmail, cómo hacer la configuración de email, y están el script que ustedes tienen que usar, está acá, ¿sí? El script que tienen que utilizar para, eh, ya sea hacer la exportación, o sea, con un export o con una función backup. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que teníamos dos formas de hacer el backup del equipo, de la configuración? Se puede hacer con backup o export, o las dos, y cómo enviar ese archivo en forma periódica. Ustedes pueden elegir y demás. Ya lo vamos a ver, como les dije, combinándolo con la herramienta Script y con la herramienta Schedule, ¿sí? No es mucho más que hablar, es bastante descriptivo el tema. Es, como les dije, configurar un mail. Sí tengan en cuenta, como les dije, si van a usar la cuenta de Google, que tienen que hacer un paso adicional en la configuración de Google, ¿no? No tienen que ver con eso, con MikroTik. Bueno,
concatenado con el tema email, vamos a ver el tema script y scheduler, ¿sí? ¿Qué ofrece MikroTik? Un sistema que nos permite automatizar y realizar tareas complejas. ¿Qué es un archivo? ¿Qué es un script? Es un archivo de órdenes y procesamiento por lote. Básicamente se van ejecutando líneas hasta que se llega al final del script o hasta que llega hasta que se ejecute un error y ahí se detiene el script, ¿sí? ¿Dónde vemos el tema scripting? Fíjense, en vez de en Tools, lo vemos en la parte de donde dice System, ¿sí? Scripts, ¿sí? Acá nosotros vamos a agregar un script, le vamos a agregar distintas políticas en caso que nosotros lo consideremos así, y acá vamos a escribir el script. Básicamente, el que conoce el tema de programación es hacer un pequeño programita, pequeño digo porque suelen ser sentencias cortas, y donde nosotros ejecutamos una aplicación, o sea, un programita para una aplicación determinada. Eso lo vamos a terminar usando con un scheduler, que básicamente lo que hacemos es agendamos cuándo, en qué hora, fecha y cada cuánto se ejecuta un script, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahora vamos a verlo. El script va relacionado siempre con el scheduler, que es precisamente la agenda que nos permite ejecutarlo, ¿sí? Si ustedes quieren más información respecto al tema de script, cuáles sentencias, o sea, cuáles auxiliares tienen, qué tipo, cómo se hace un script, ahí yo les puse un link que dice más información, ustedes directamente van a entrar al MikroTik Wiki, ¿sí? Y acá les va a explicar, por ejemplo, los tipos de datos, las constantes que usa, los tipos de operaciones, etcétera, etcétera. Y les va a dar algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar el script que hace el backup y el export, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar en un segundito. Bueno, y les decía que nosotros tenemos el scheduler que permite programar fecha de inicio, horas e intervalos de repetición para ejecutar un script determinado, ¿sí? También, a diferencia de lo que es las otras tools, está en la parte de System. Fíjense que dice System Scheduler, ¿sí? Si nosotros acá apretamos el botón más, voy a hacer zoom, fíjense que nosotros le podemos poner un nombre a esa tarea, vamos a decir cuándo empieza, a qué hora empieza, o sea, qué día empieza, a qué hora y cada cuánto tiempo se va a ejecutar. También las políticas que nosotros le vamos a dar, qué quiere decir si nosotros, o sea, queremos un script para que realice, o sea, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos los usuarios que teníamos distintas políticas? Bueno, nosotros si queremos un script para que pueda reiniciar el router cada tanto tiempo, bueno, tiene que tener políticas de reboot, porque si no, no va a poder hacerlo, ¿sí? Y acá nosotros vamos a poner el nombre del script que queremos que se ejecute. Solamente poniendo el nombre, ¿sí? Si el script se llama, por ejemplo, email, ponemos email y se va a ejecutar el script a partir del día, fecha e intervalo que nosotros seleccionamos, ¿sí? Bueno, yo les voy a mostrar, por ejemplo, el script ese que les dije del ejemplo. Que fíjense que nosotros tenemos, a ver si los voy a agrandar, a ver si los podemos ver. ¿Qué dice? Fíjense, el script que hace, usa la herramienta email, ¿sí? Acá manda a la dirección de correo que cada uno configure, ¿sí? Y pone el asunto, ¿sí? System Identity, y acá dice Get Name, toma el nombre del identity del router, ¿sí? Y fíjense que usa export. Y dice, ¿qué export? Dice, la configuración, ¿sí? Usa la acción export y como en el cuerpo del mensaje pone configuration file y toma el nombre, al nombre del archivo le da el día y hora del router, ¿sí? Y ejecuta la acción, perdón, y envía como adjunto el archivo file export.rcc, ¿sí? De igual manera, actúa, o sea, de una manera similar, en vez de acá usar la acción export, usa la acción backup, ¿sí? Y fíjense que después, inmediatamente después de mandarlo, borra el archivo backup y export que se habían generado automáticamente para evitar que se vaya llenando la memoria, ¿sí? Entonces borra el archivo, lo manda y lo borra. Entonces de esa manera se evita que se vaya llenando la memoria. Entonces, y después
genera un log, fíjense que dice log, que dice backup file remove completed. Entonces, genera en la entrada de logs, que ya vamos a ver, una entrada que dice que el archivo fue removido completamente. Esto es básicamente un script y que nosotros, si ustedes se fijan, yo puedo ir, por ejemplo, al video. Puedo hacer una consulta. ¿Por FTP también se puede mandar el archivo de backup así? Sí, sí, se puede mandar por FTP, sí, sí, como ustedes deseen. O sea, estamos acá centrándonos en la herramienta de email, pero sí, sí lo pueden mandar. Pero fíjense, a ver si quiero ver si está cuando hacemos el schedule. Ah, fíjense, que está el schedule. Acá está. Fíjense que nosotros decimos, bueno, el archivo, el schedule se llama respaldo por Gmail. Bueno, dice cuándo empieza y sí. A ver. Veamos aplicar. Pero que no le puse el nombre de... Bueno, ahí le tendría que haber puesto el nombre del script. Que no sé, pero denme un segundo. Que no le he puesto el nombre del script. Hay que poner el nombre. Ahí está. Del script. Mirá. Fíjense, acá se pone el nombre del script, que el script se llama respaldo, ¿sí? Y listo, de esa manera ya se empieza a ejecutar y empieza a mandar, que fíjense que en el caso de este ejemplo es cada un día, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí, fíjense que es cada un día que manda los archivos de backup y de export, ¿sí? Entonces, eso, como les dije, nosotros ahí combinamos la herramienta de email y las funcionalidades de script y de scheduler para poder ejecutar una acción determinada, que en este caso es tener un archivo de backup en forma diaria, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, Fede, una pequeña consulta. Si por casualidad yo me he olvidado de poner el script para borrarlo, me lo va guardando en la carpeta files, ¿no? Sí, pero ojo que te puede llenar la memoria teniendo en cuenta Sí, sí. pero sí, sí, sí. Tengan en cuenta eso de siempre borrarlo al archivo para que no se llene la memoria. Pero sí, sí, va a ir generando todos los archivos en la carpeta files. Todos los Ok, archivos que se van generando gracias. se van generando en files. ¿Sí? Después cuando veamos, por ejemplo, el caso que viene hotspot, vamos a ver que también se genera, hay una carpeta hotspot donde tenemos las diferentes páginas HTML de hotspot y demás. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la herramienta ping. Bueno, la herramienta ping ya creo que todos la conocemos, envía un paquete ICMP Type 8, que es el que envía, y recibe un echo reply Type 0, ¿sí? Y el tiempo entre que se envía y llega se conoce como round trip, ¿sí? Que es el tiempo que nos muestra a nosotros de que se llegó y se envió y volvió el ping, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes opciones para ping, y bueno, básicamente es una herramienta de diagnóstico para saber si podemos llegar a determinado destino, ¿sí? No es más que eso, todos lo conocemos. Una particularidad, por ejemplo, yo podría poner ping, por ejemplo, 888, pero podría poner, por ejemplo, interface, ¿sí? Y elegir la interfaz de salida. En este caso no tiene sentido porque yo tengo una sola salida, pero yo podría, por ejemplo, forzar a que el tráfico salga, por ejemplo, por header 2, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso, para que también es una herramienta que nosotros podemos, o sea, tenemos diferentes opciones, acá están las diferentes opciones que nosotros tenemos para usar la herramienta, ¿sí? Podemos cambiar el tiempo, el tamaño del paquete, el TTL y demás, que por defecto es 255 y demás, ¿viste? ¿Vieron? Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta? Cuando ustedes mandan un ping, hagamos de cuenta que tienen dos salidas de internet, pero lo mandan por una interfase, que no es la que están usando de ruta por defecto, ¿sí? Tengan en cuenta que tengan el NAT, etcétera, y todas esas cosas para que pueda volver por la misma ruta el paquete, ¿no? Porque si ustedes están nateando la interfaz header 1, no van a tener respuesta ahí, ¿sí? Tengan en cuenta que tienen NAT y demás, o sea, todas esas consideraciones que ya conocen. Bueno, en Ping nosotros también tenemos otras herramientas, una que se llama Ping Speed. ¿Qué hace básicamente Ping Speed? Está acá, Tools, Ping Speed, que es una herramienta para hacer, cuando no tenemos una herramienta mejor para controlar el ancho de banda,
podemos usar ping speed, que hace, envía en forma secuencial un ping con paquetes, con una carga de datos de 32 bits y después de 1500 bytes, perdón, y va alternando esa carga y saca de alguna manera aproximada, en base a los tiempos de respuesta de estos paquetes, el ancho de banda que hay a ese determinado destino. De todas maneras, tengan en cuenta que esto solamente, yo por ejemplo, fíjense, voy a hacer un ping, pero es solamente para tener una aproximación y demás, y puede haber tiempos muy diferentes de respuesta entre una y otro, y no es una herramienta exacta. Es una herramienta para usar cuando no tienen herramientas mejores, pero fíjense, yo voy a hacer un ping acá a 888, a ver si, fíjense que me da 50 megas, fíjense, me da 27 megas, o sea, hay mucha diferencia entre un test y otro, fíjense, 15 megas y demás, 273 megas, entonces no es tan confiable, pero es una herramienta, como les dije, que pueden llegar a utilizar cuando no tienen otra herramienta para medir el ancho de banda entre un destino más confiable, ¿sí? No es la mejor para utilizar, y yo les diría que para tener resultados más fidedignos deberían tenerla corriendo un tiempo bastante largo, ¿sí? Porque si no, como les dije, fíjense cómo va saltando esto con resultados muy disímiles. Pero es una herramienta más que tienen como les dije, ante la falta de una herramienta mejor. Lo único que hacemos es elegir el destino y va a ir alternando en los paquetes con poca carga y mucha carga, y calculando el tiempo que tardan en llegar y haciendo un cálculo de ancho de banda en base a eso. Pero como les dije, esto es bastante inexacto. Y después tenemos el float ping, ¿sí? ¿Qué hace el float ping? Envía una cantidad determinada de paquetes, por defecto es 1000, en forma secuencial, ¿sí? Y ve cuántos paquetes llegan, o sea, cuántos paquetes envía y cuántos paquetes llegan a destino, y el tiempo de eso. Entonces, esta es una herramienta que nos permite saber la calidad de un vínculo, ¿sí? O la confiabilidad de un vínculo que nosotros, a un determinado destino. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el mismo ejemplo, perdón. A 888, fíjense, vamos a mandar, en vez de 1000 paquetes, vamos a mandar 100. Fíjense que el packet size es 1500, y el timeout es el 1000. Timeout es 1000 milisegundos, que es el tiempo que va a descartar el paquete que se envió. Pero va a enviar 100 en forma secuencial, sin esperar que llegue el ICO reply antes de enviar el próximo paquete. Entonces, fíjense, si lo mandamos, se enviaron 100 y se recibieron 100 con un... ¿se acuerdan? El round trip, o sea, que es el tiempo que tarda en ir y volver. Fíjense que el máximo fue 18, pero el promedio y el mínimo es 14 milisegundos. Entonces podemos decir que a este destino tenemos un promedio de 14 milisegundos del ping, y que tenemos un vínculo confiable. Es una herramienta, como les dije, para ver si nosotros tenemos un vínculo confiable a un determinado destino. ¿Hasta acá está claro? Sí. Sí, claro. Perfecto. Bueno, Traceroute, también otra herramienta que nosotros conocemos bastante, usa paquetes ISMP para determinar los distintos saltos que nosotros tenemos a un determinado destino. Es una herramienta que el que no la usa, yo le sugiero que la use porque es poderosísima, ¿sí? Y como les decía, nos permite saber los distintos saltos que nosotros tenemos, y también los tiempos que tenemos a los distintos saltos. Nosotros, el round trip, ¿cómo hace? Sumando todos los tiempos que nosotros tenemos a los distintos saltos, y saca un tiempo total, que va a ser el round trip del origen hasta el destino, ¿sí? Nosotros, fíjense que si lo usamos en forma gráfica, vamos a tener bastantes más datos que lo que tendríamos si, por ejemplo, lo usamos en forma por la consola de comando. Fíjense, vamos a hacer de nuevo al mismo destino, y fíjense que estos son todos los saltos que está haciendo el router para llegar al 888. Por ejemplo, este es un router
al que se conecta este router. Esta es mi dirección, mi gateway de mi router de internet. Y así a los distintos routers hasta poder llegar. Fíjense que acá me dice los tiempos, los últimos tiempos, el promedio, lo mejor y los peores tiempos en milisegundos para llegar a los distintos destinos, ¿sí? Y fíjense que me dice la cantidad de paquetes o el porcentaje de paquetes perdidos para nosotros llegar al destino. Incluso yo puedo cambiar el packet size y, por ejemplo, en vez de usar 56, podría usar un tamaño de paquete más grande, ¿sí? Pero que me permitiría saber si en ese caso el vínculo soporta enviar paquetes más grandes y demás. Entonces, pero como les dije, esta herramienta es una herramienta de diagnóstico poderosísima porque cuando nosotros no llegamos a un destino, sobre todo, nos permite saber a dónde tenemos el problema. Si es algo que nosotros podemos manejar o no, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, rutas de backup y demás, podemos saber si está saliendo por el backup o está saliendo por el principal, o cuando tenemos balanceo de carga y demás, nos permite saber por dónde están saliendo los paquetes con esta herramienta. Es una herramienta, bueno, como les dije, la mayoría, o si no todos, la conocen, pero es una herramienta que yo sugiero mucho utilizar porque es muy poderosa. ¿Sí? No, la explicación es, o sea, no hay más explicaciones que esa, que lo que ya conocemos, pero sí, como les digo, sugiero utilizarlo. Bueno. Fede, los 56 están expresados en kilobyte, ¿puede ser? Del packet size. El packet size. No, Sí. para mí es bytes, pero no estoy seguro. A ver, Ok. pero para mí es bytes. No, para mí es bytes. No, puede ser kilobytes porque si no te fragmenta el paquete. Porque vos tenés una fragmentación de 1500 bytes de la trama Ethernet. ¿Sí? No es kilobytes. Ok. No es kilobytes, es bytes. Bueno, vamos a ver la herramienta Bandwidth Test. Esa la vimos nosotros la clase pasada cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos bonding? ¿Sí? Que nosotros hicimos bueno, que lamentablemente no pudimos ver en forma real cómo trabajaba, porque estábamos trabajando sobre el entorno de GNS3 y tenemos un mega bps de límite de ancho de banda de las interfaces, entonces no pudimos ver cómo realmente se sumaban los anchos de banda. Pero bueno, ¿para qué sirve la herramienta Bandwidth Test? Nosotros tenemos diferentes páginas para probar el ancho de banda, pero también lo podríamos hacer contra un router MikroTik, haciendo la aclaración que sirve con otro router de MikroTik, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo se usa esta herramienta? Esta herramienta tiene dos estadios. Uno que va a actuar como servidor y otro que va a actuar como cliente. En el servidor solamente lo que tenemos que hacer es tenerla habilitado, ¿sí? Fíjense que dice Bandwidth B-Test Server, ¿sí? Entonces, por defecto, esto viene habilitado. Esto por defecto viene habilitado. Vamos a ver cuando veamos hardening avanzado, que una de las costumbres buenas, de las buenas costumbres de configuración del equipo es tenerlo deshabilitado cuando no se vaya a usar el Bandwidth Test, el server. ¿Para qué? Para evitar que nos hagan inundación y nos dejen inactivo el equipo, ¿sí? Entonces, pero bueno, por defecto viene habilitado, ¿sí? Entonces nosotros lo único que hacemos en el server es tenerlo habilitado. Y después en el cliente vamos a correr la herramienta que ya conocemos. ¿Se acuerdan? Que nosotros poníamos acá la dirección IP destino, decíamos si era UDP o TCP, el tráfico que nosotros queremos testear. La dirección de tráfico puede ser en ambas direcciones, para recibir y para enviar. Y como esto se hace entre equipos MikroTik, sí o sí hay que poner el nombre de usuario y contraseña del otro equipo para que haga el bandwidth, el test. ¿Sí? ¿Sí? Y acá nos va a ir mostrando el ancho de banda que nosotros estamos logrando con ese test. O sea, en términos de siempre y cuando el procesador del equipo lo soporte, va a ser lo real. Tengan en cuenta esto, que va a usar mucho procesador del equipo y que el equipo debe soportar eso, ¿sí? Porque si no lo soporta, no solo que van a tener resultados de ancho de banda que van a ser inexactos, sino que pueden dejar al equipo fuera de funcionamiento para atender otras peticiones de, por ejemplo, una red LAN que está trabajando y demás. Entonces, tengan en cuenta que este test, sobre todo para el servidor, usa mucho procesador. ¿Sí? Pero, como les dije, tenemos dos estadios.
en el server lo habilitamos. Desde ya les digo, esto se lo voy a repetir en la clase hardening avanzado, pero se los digo ahora. Si ustedes no van a usar este bandwidth test server, deben de tenerlo deshabilitado, ¿sí? Y acá en el cliente, nosotros elegimos la IP a la cual contra la cual nosotros vamos a hacer el control de ancho de banda. ¿Está claro? Sí. Bueno, acá les explico un poquito más cómo funciona. Fíjense que, bueno, habla del bandwidth test server, dice cuál es la diferencia entre una prueba TCP y una prueba UDP. Las pruebas UDP les va a dar pruebas más, les va a dar más ancho de banda del que va a tener real. Por una prueba más exacta, lo mejor es hacer una prueba TCP, ¿sí? Porque les va a dar algo más exacto del ancho de banda real. Bueno, y acá es lo que les decía, y bueno, las diferentes opciones que nosotros tenemos cuando nosotros corremos del lado cliente. Bueno, bandwidth test, Graphing. Graphing, ¿qué es Graphing? Graphing es un sistema de gráfico que nos provee MikroTik, que nos permite mostrar gráficos de la actividad de las interfaces, ¿sí? La actividad de las interfaces, de la utilización de recursos del equipo, ya sea como CPU, memoria, disco, y de el tráfico que pasan por las colas simples, ¿sí? Nos va a mostrar un gráfico por hora, por semana, por mes y por año, ¿sí? ¿Y cómo se habilita esto? Si fíjense, tenemos que habilitar, los gráficos, eso lo vemos en la parte de Tools, ¿sí? Fíjense que dice Graphing. ¿Dónde está? Que no lo... Graphing. Fíjense. Ahora hay 6 pestañas. En estas pestañas que dice Interface Graphs, nos muestra precisamente los gráficos de las interfaces. En esta que dice QGraphs, nos muestra los gráficos de las colas simples. Colas simples todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver en el segundo módulo. Y Resource nos muestra los gráficos de CPU, disco y memoria, ¿sí? Ahora, fíjense que por defecto nosotros no tenemos ningún gráfico. Entonces tenemos que habilitarlos a esos gráficos. Entonces para eso vamos a las pestañas que dicen Rules, Interface Rules, Q Rules y Resource Rules. Fíjense, y acá nosotros en el botón más vamos y elegimos qué interfaz queremos que se empiece a completar el gráfico. Podemos poner All y dice Allow Address, que tiene que ver desde qué dirección nosotros vamos a acceder a ver los gráficos. Si ponemos 00 quiere decir que es de cualquier dirección. Similar a cuando nosotros habíamos visto IP Services, que nosotros podíamos elegir un IP desde la cual nosotros podíamos, una IP o una red desde la cual nosotros podíamos acceder al equipo o a los servicios. Acá también nosotros podemos acceder a los gráficos en forma o sea, ya sea de todas las direcciones o especificando una IP, una dirección de un host o una red, ¿sí? Fíjense que tildado Store on Disk, esto solamente tiene sentido en arquitecturas x86, no se guarda en la arquitectura routerboard, no se guarda en disco, ¿sí? Por más que esté tildado. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, ahí, Interface All, le pongo OK, se genera una entrada, y fíjense que yo voy a poner Resource Rules, no tengo ninguna cola simple configurada, así que no voy a hacer ninguna. Y si yo voy a Interface Graphs, fíjense que ahí sí me muestra todas las interfaces que yo tengo, y ahí yo puedo empezar a ver, si yo hago doble clic en la interfaz, los gráficos, ¿sí? Que fíjense que yo les dije, por hora, por día, por semana y por año, ¿sí? O sea, debe ser diario, que me lo completa por hora, semana me lo completa por día, monthly me lo completa por semanas, y yearly por año, precisamente, ¿sí? Obviamente, fíjense que yo acá no tengo recién la habilito, entonces no tengo ningún gráfico generado. Ahora vamos a acceder a otro router para que vean cómo se muestran los gráficos, ¿sí? Por ejemplo, uno de estos, por ejemplo, vamos a entrar a este, ¿sí? Yo voy a Tools, Graphing, fíjense, voy a Interface Graphs, y fíjense, esta es la ER3, es mi interfaz de Internet, y fíjense cómo yo tengo
acá estoy viendo, por ejemplo, el gráfico diario, ¿sí? Si yo me paro acá, fíjense, voy a hacer una, voy a hacer una, me voy a parar acá. Ahí está, para que se quede. Fíjense que esto es a las 10:40 de la mañana de, bueno, acá está mal, está, a ver si está bien, porque como dice, como está mal la fecha, a ver. ¿Por qué está mal? Monthly. Bueno, no sé por qué me está mostrando mal la fecha. Porque me está diciendo el 25 de enero estarán fuera de hora este equipo, pero no, está bien. Acá son 19 de septiembre de 2022, ¿está bien? Bueno, a ver, yearly. Acá está. Ah, rarísimo. Miren, Fede, ¿esto le consume muchos recursos al MikroTik? ¿Cómo? ¿Esto le consume muchos recursos al MikroTik o no? No. O nulo prácticamente. No. Ok. No. Bueno, bueno, buenísimo, miren, está buenísimo esto, porque esto es un bug conocido de MikroTik, que en los gráficos, ya me había pasado en otros equipos, no sabía que en este, porque la verdad que este yo no le veo mucho los gráficos, está mal la fecha, muestra mal las fechas cuando genera los gráficos. ¿Sí? Fíjense, si ustedes se fijan, me está mostrando el 26 de enero de 2024. Si ustedes se fijan arriba, lo voy a parar acá, fíjense. Este es un bug conocido de MikroTik. La verdad que yo no me fijé, porque como le dije, no le presto tanta atención a los gráficos. Si en la versión 7 lo han solucionado. Pero bueno, independientemente del tema de la fecha, yo lo que quiero que vea es, fíjense, que acá me muestra, en este gráfico, me muestra en azul lo que es RX, en rojo lo que es TX, ¿sí? Y bueno, para una fecha determinada en un punto determinado. ¿Yo qué quiero decir? Para ustedes, ¿qué es disculpen, qué es RX y qué es TX respecto al download y upload? Les pregunto. La velocidad de recepción y de transmisión. No, está bien. El upload y el download. Pero ¿RX es download o upload? RX de recepción. RX sería download. Upload y download. Claro. ¿RX es upload o download para ustedes? Download. Download. ¿Y TX? Upload. 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 Bueno, esto, ¿sí? Esto está visto desde el lado o sea, va a depender de la interfaz que ustedes separen y del lado de la sección que ustedes vean del router. ¿Qué quiero decir? En este caso, ¿sí? En este caso, el RX es el upload, ¿sí? Porque es lo que sube la interfaz esta, que es la header 3, ¿sí? Header 3. El RX es el upload. Y el TX es el download, ¿sí? Es lo que visto desde el router, esa interfaz transmite para el lado de adentro del router, ¿sí? Para el lado de adentro del router. Por eso es que si ustedes se fijan, es más grande, que tiene sentido, el download, o sea, el TX que el RX. Es inverso a lo que ustedes me dijeron. Pero ténganlo en cuenta, cuando nosotros veamos queues, ahí cambia el concepto, porque está visto desde el lado del objetivo, no del lado del router, sino del lado del target, ¿sí? Entonces, el upload, el TX de una queue va a ser el upload, ¿sí? Y el RX va a ser el download, invertido con respecto a esto. Pero esto está visto del lado de la interfaz. Cuando la interfaz transmite datos para adentro del router, para dentro de los procesos internos, ya vamos a ver, es el download. Por eso, el download, fíjense que es más grande que el RX, ¿sí? Y el TX está visto desde la interfaz hacia afuera, viene a ser hacia Internet, ¿sí? Y por eso es el RX, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso, que va a depender de la interfaz que ustedes están para hoy y cómo es el tráfico en el router.
Por eso es más grande, y tiene sentido, que acá el download sea más grande que el upload. ¿Sí? Eso quería explicarles. Y hay otra forma de acceder. Fíjense que también nosotros podemos, como les decía, acceder a los gráficos del resource. Fíjense el CPU, y acá me muestra, si yo lo veo, vamos a ver en una semana, fíjense, me muestra cómo es el uso de recursos, en este caso yo estoy viendo el CPU, en una determinada semana. Vamos a hacer cuenta que esto no sé, como no está bien la fecha, pero fíjense que claramente están marcados los días, ¿sí? Y el horario el intervalo de tiempo, en donde está el horario comercial, por ejemplo, de este router, ¿sí? O sea, de este negocio donde está instalado este router. No sé si entienden el concepto. O sea, fíjense, esto muy posiblemente sea la noche, esto es donde es horario de trabajo, ¿sí? Acá termino el día, la noche, horario de trabajo, etc. Fíjense que este es más chico, y además porque esto seguramente fue el sábado pasado, y esto fue hoy, ¿sí? Fíjense cómo el uso del CPU va variando, y varía bastante más cuando está en producción que cuando cuando no se está usando la red y el acceso a internet y demás, ¿sí? Fíjense. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cuándo me indicaría, por ejemplo, ¿sí? que yo tendría que cambiar el router porque me quedó chico? Bueno, justo iba a decir ¿Qué eso. valores? Fíjense, en realidad, ya te voy a contestar eso, que no es tanto cambiar el router. No es solamente cambiar el router. Fíjense que acá yo tengo como un pico máximo. Voy a sacar este pico porque fue una cosita muy chiquita de 25%, pero fíjense que si yo me paro por acá, debo tener está más o menos en un 13% el uso del CPU del router, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir como un uso máximo, ¿sí? Tiene algunos picos, pero son mínimos y no son sostenidos. Entonces podríamos decir, si ustedes se fijan, esto se mantiene por acá, que será aproximadamente un 10% del uso del CPU. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un router, ¿sí? Que el uso promedio del CPU lo tengo en 80, 90%. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese router? Ese router, si el uso promedio quiere decir que hay picos en que está llegando al 100%, que no está atendiendo cierto tipo de tráfico, o no está pudiendo realizar cierto tipo de proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Acá quiere decir que este router, o sea, cuando yo tengo un tráfico al 80-90% de promedio, hay dos opciones, ¿sí? Dos opciones. O que este router no es suficiente para el tráfico que yo tengo, que puede pasar, o que está mal configurado, ¿sí? ¿Por qué mal configurado? Porque, por ejemplo, o sea, en este momento no sabemos varias cosas que después más adelante vamos a ver, pero hay varias configuraciones que si nosotros las aplicamos y las usamos para determinadas cosas, por ejemplo, bloqueo de páginas web, ¿sí? Si nosotros usamos una aplicación que se llama Layer 7 Protocol para bloquear páginas web, van a ver que el uso del procesador está siempre 90-100%, 90-100%, porque usa muchísimo procesador, por cómo trabaja esa funcionalidad, ¿sí? Entonces ¿Eso, quiere eso decir es ahí... indistintamente del equipo? ¿Cómo? ¿Eso es indistintamente del No, equipo? no, por eso le iba a decir. ¿Qué quiere decir ahí? Cuando nosotros tenemos eso, o trabajamos con un equipo más potente, porque el tráfico que tenemos no soporta esa configuración, o cambiamos la configuración. Desde ya les digo que la configuración de Layer 7 para bloquear página web no es recomendada. Tengan el hardware que tengan, ¿sí? Obviamente, tengan el hardware que tengan, pero si tenés un equipo recontra poderoso y tenés poco tráfico, ¿sí? Podés usarla, pero no es lo recomendado. No es lo recomendado. Lo que quiero decir, no es una sola variable la que me va a determinar el uso del CPU. No es el tráfico que yo tenga, o sea, la cantidad de hosts que se conecten y el tráfico que tengan esos hosts, la configuración que yo tenga y el hardware del equipo que yo tenga. Entre otras variables, ¿no? Pero principalmente esas tres. Entre esas variables que yo me tengo que manejar, y obviamente yo puedo manejar la configuración del equipo, hasta cierto punto puedo manejar para que sea lo más óptima posible. Yo no puedo manejar, o sí, no, pero o sea, el tráfico de mi organización, o sea, asumiendo que yo, por ejemplo, si yo tengo un tráfico tengo una organización que están todos viendo video 4K y no deberían estar viendo video 4K,
¿sí? Me van a comer el ancho de banda, no sé si el procesador, pero me van a comer el ancho de banda. Vamos a hacer cuenta que me empiezan a comer el procesador porque son un montón que se ponen a ver videos 4K, y entre otras que se ponen a jugar con juegos, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo muy límite, ¿no? Me empiezan a comer el procesador, me empiezan a comer el ancho de banda, ¿sí? Y ese tráfico, de ese tráfico sí lo puedo manejar, porque yo puedo bloquear esos accesos para que ese tráfico no pueda cursarse a través del router, ¿sí? Pero hay cierto tráfico que yo no puedo manejar. Entonces, por ejemplo, si una organización muy grande, donde hay muchos hosts conectados, donde hay donde, por ejemplo, el acceso a los servidores de remoto y demás, bueno, ahí hay un tráfico que yo no puedo manejar. Yo tengo que permitir ese tráfico, ¿sí? Y entonces lo único que voy a poder manejar ahí es el tema de la configuración del router. Después, ¿qué quiero decir? Atado a un cierto hardware determinado. Cuando yo veo que el tráfico que yo tengo de la organización es yo optimicé la configuración lo más posible y sigo teniendo un uso de procesador elevado, y sí, lamentablemente, tengo que cambiar el hardware, ¿sí? Eso no queda. Por eso les dije, no es una sola variable la que me va a determinar el cambio del equipo o no. La optimización de la configuración es una de las variables más importantes, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Optimizar. ¿Conviene correr el servicio de HCP en un servidor aparte y no en el router MikroTik? El de HCP, por ejemplo, para liberar recursos. El servicio de HCP, ahí lo vamos a ver, no es un servicio que use tanto procesador. Los servicios de firewall, los servicios de queues, los servicios de firewall con sus diferentes opciones, son los que más usan procesador, ¿sí? Esos son, no el de HCP. Ese problema que teníamos en nuestro trabajo, teníamos el 2011, que era más viejo, y entonces compramos otro, creo que es 4011, y ahí pusimos lo que sea las VLAN y el DHCP. Claro, Y vos le podés ir sacando. entonces para manejo de internet nomás. Vos les Los podés dos con y con. Vos les podés ir sacando procesamiento al router, pero ¿qué compraron para reemplazar el 2011? ¿Para reemplazar qué cosa? El 2011. El 2011, uno que es 4011, creo que es. Un 4011, sí. Bueno, Y seguramente tiene el puerto ese de 10 gigas. 4011, yo desconozco el tráfico que ustedes tienen, ¿no? Desconozco. Aruba. ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Le conecté el puerto de 10 gigas que tiene a una Aruba que tiene puerto de 10 gigas. Claro. Y eso conectado a la LAN. Bien. Te decía, yo desconozco el tráfico que tienen en esa organización y demás, pero seguramente el 4011 se bancaba a hacer todo lo que es el análisis de toda la parte de DHCP y demás. Ahora, te lo estoy diciendo en el aire porque no conozco un montón de otras configuraciones que pueden tener, de firewall y demás, que puede ser que hayan hecho necesario que tengas que configurar en otro router la parte de HCP y demás, ¿sí? De todas maneras, no son los procesos que más procesador usa, valga la redundancia, ¿sí? ¿Se entendió la parte de acá? Hablamos acá de los gráficos y demás. Sí, sí. Bueno, hay otra forma Sí. de acceder a los gráficos, ¿sí? Que si ustedes se fijan, a ver qué IP tiene este equipo. Dijimos la 100.240. Entonces, 100.240. Si ustedes se fijan, ¿se acuerdan que nosotros accedíamos por Winbox? Ya me sonó lo que quería mostrarles. Acá está. Bueno, fíjense que para nosotros acceder a la comunicación de Webfig, ¿sí? Tenemos que tener habilitado el servicio WWW, ¿se acuerdan? En IP Services. Acá, Sí. fíjense que está deshabilitado. Bueno, yo lo voy a habilitar, por eso no me dejaba entrar. Ahí me debería poder dejar entrar. ¿Por qué no me deja? Bien. A ver. ¿Por qué no me deja entrar? Creo que no tengo ninguna configuración de firewall. El firewall no da. No tengo nada de firewall. El tema es que no tengo idea qué tiene. Como este router lo uso para pruebas, dar clases, eso, no tengo idea qué configuración tiene, pero no, en el firewall no hay nada. A ver qué raro. ¿Por qué no me responde?
Si le cambias el puerto, Fede, tal vez te respondan otro. Y no, vamos a probar. Justo, en realidad quería hacer que lo hagamos juntos, ese tema de primero entrar el puerto 80, después cambiarlo, pero bueno, vamos a ver si cambiando el puerto. 240 es la IP, no 254. Ah, y bueno, no me iba a responder nunca. Bien, bueno, fíjense. Graph. Creo que era Graphing. No, Graph era entonces. A ver, pues no me acuerdo cuál era la web. Dando 2 segundos. Es. Pero te da la opción cuando entras al Graphs. webfix. Sí. No, porque acá, fíjense, yo lo que quería mostrarles. Fíjense que si ustedes también podemos acceder a los gráficos por la página web poniendo /graphs, ¿sí? También me da la opción, pero a veces entra directamente, entonces no puedo entrar a los gráficos. Pero yo lo que quería mostrarles, fíjense, que acá todas las interfaces y recursos del router, puedo acceder, que a mí me gusta más entrar por la página web que por la pestaña de gráficos en Winbox. Por la forma en que por la forma en que presenta los gráficos. Fíjense, bueno, de nuevo acá no tenemos tráfico, pero voy a entrar en el equipo ese que vimos recién. Antes yo quería mostrarles eso. Bueno, lamentablemente no salió como quería. Yo quería mostrarles, fíjense, que para nosotros poder acceder a esos gráficos por medio de WebFix, o sea, por medio de la página web, tenemos que tener habilitado el servicio www. Y fíjense que también, si cambiamos el puerto, tenemos que ponerle el puerto del cual tenemos habilitado. Entonces, fíjense que para este es 18081. Entonces, si yo entro, es 181.15.155.140. 18. Fíjense que acá yo tengo unas queues, tengo el CPU. Fíjense los gráficos, les voy a mostrar precisamente los gráficos de CPU que recién vimos, cómo se ven por la página web, que para mi gusto es mejor cómo se ven. Y fíjense que el error ese de la fecha, yo no sé cuándo se genera, porque ya me habían consultado otra vez por ese error, y yo me puse a ver, y es un bug de MikroTik, pero que no se genera cuando lo ven por la página web, ¿sí? Se genera solamente cuando lo vemos por Winbox. Bueno, fíjense que acá... Incluso es más representativo en el 13 o 15% que estaba. ¿Cómo? Que incluso es más representativo, ¿sí? No, el es que gráfico con relación al 13 o 15%. por eso quería mostrarles que fíjense que está mucho mejor para verlo por cómo lo presenta. Acá hace el gráfico con el eje Y del porcentaje del uso, en este caso del CPU, y acá él hace en el eje X lo que es el tiempo, ¿sí? Entonces fíjense que acá nosotros podemos ver el promedio, si vemos, es más o menos el 10 que nosotros habíamos dicho. En el gráfico diario hace eso no les dije, acá está haciendo una toma de datos cada 5 minutos. Ya vamos a ver de dónde cambiamos eso. Fíjense de nuevo, acá si vemos el gráfico semanal, también, fíjense que está muy marcado cuál es el horario de trabajo y cuál no, ¿sí? Y ahora vamos a verlo en una interfase, que van a ver que en una interfase se ve mucho mejor. Por ejemplo, en la interfase de Internet, que recién lo habíamos visto, fíjense, acá, qué bueno que está, mucho más fácil para verlo que en el Winbox. Fíjense que acá me dice, por ejemplo, para hoy, que a partir de las 7 de la mañana más o menos, hasta ahora que siguen trabajando, fíjense que tengo muchísimo más uso de datos de Internet, ¿sí? Que lo que es a la noche, que hay un uso, pero que es muy poquito, ¿sí? Y también me hace esa representación, o sea, otra ventaja es que puedo ver todos los gráficos al mismo tiempo, ¿sí? El diario, el semanal, el mensual y el anual, fíjense. ¿Sí? Entonces yo, como le dije, personalmente me gusta cuando veo los gráficos, es ver esto. De todas maneras, no es una herramienta que yo use tanto, salvo cuando tengo algún problema y demás. Pero, como les digo, para mí es mejor verla a través de la página web. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Recuerden, tener habilitado el servicio y cuando dejen de ver gráfico, deshabilitarlo, porque es una forma que ustedes pueden recibir ataques, ¿sí? A través de la página web y demás. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? Cambiar el puerto y deshabilitarlo si no lo van a usar. Solamente habilitarlo cuando lo van a usar. Entonces yo ahora lo vuelvo a deshabilitar y yo ya no puedo ingresar.
Entonces, esa es una forma, para a mi gusto, mejor de acceder a los gráficos. Para mí son más representativos a través de la página web. ¿Sí? A ver que tengo unos mensajes en el chat. ¿Se puede generar los gráficos únicamente con un usuario de lectura para que alguien X de la empresa, la parte de sistema, mire cómo están los valores y los porcentajes? Sí, fíjate que cuando vos vas y creas un grupo, ¿sí? Vos les podés dar, ¿cómo es? Acceso a lo que sea de lectura, ¿sí? Que sea de lectura, y que no pueda, o sea, en realidad esos gráficos son solo de lectura, o sea, pero vos le creas un usuario que sea solo de lectura y que pueda acceder a los gráficos, a la parte de... Hilda, lectura y web. Bueno, web Sí, no. sí, por eso. Ah, O sea, bien, bien, bien. vos tenés que acá ver cosas, pero que sí o sí que pueda acceder a los test, porque es para acceder a las herramientas, y no es solo eso, ¿no? Vos vas a tener varios atributos más, pero sí es que sea de lectura y no de escritura, y que pueda acceder a la parte de test. Exacto. Si vos querés que está acceda a bien. la web, que por ejemplo que sea la web y demás, ¿sí? O sea, vos tenés diferentes atributos que vas a tener que poner, pero sí podés Bien. hacerlo. ¿Y qué más? Eso les quería mostrar. Fíjense que dice Graphing Settings, acá en la parte de Interface Rules, dice que es precisamente que hace la toma de datos cada 5 minutos. Eso ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? Cada hora, cada 24 horas o cada 5 minutos, en base a lo que ustedes consideren que es mejor para lo que ustedes quieran monitorear. ¿Sí? Cada 5 minutos nos estresa más al CPU y el equipo, el rendimiento. Como le dije, este usa poco procesador. En realidad, si vos tenés una interfase, 5 minutos está bien, 1 hora te diría que es mucho, y cada 24 horas no tiene sentido que veas, porque vos imagínate todo el tráfico que va a tomar un solo dato cada 24 horas. No tiene sentido Sí, para el monitoreo de sí, sí. interfaz. Sí, capaz que tiene sentido para otro tipo de recurso o demás, pero no para una interfaz. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, de 10. Bueno, acá, bueno, las cosas que ya les dije y demás, de los rules y demás. Vamos a Packet Sniffer. ¿Alguien conoce Wireshark o trabaja con Wireshark o trabajó con Wireshark? ¿Sí? No, yo no. Sí, es un analizador de paquetes. Wireshark es exactamente, lo que hace es capturar los paquetes y nos permite analizarlos. ¿A qué hablamos con analizarlo? Desmenuzar un paquete IP, ¿sí? Y saber byte por byte qué contiene ese paquete, para poder nosotros ya sea analizar la cabecera o analizar los datos que lleva el paquete propiamente dicho, ¿sí? Bueno, MikroTik, similar a lo que es Wireshark, ¿sí? Que es un sniffer. Un sniffer quiere decir que captura de una interfaz. Nos permite, tiene un sniffer para precisamente hacer ese análisis de datos, ¿sí? ¿Dónde lo vemos a eso? Fíjense, es Tools, Packet Sniffer, y acá nosotros tenemos, fíjense, el tamaño de la memoria límite. Nosotros podemos tildar donde dice Only Headers, que solamente va a tomar la cabecera del paquete IP y no va a tomar los datos, ¿sí? De esa manera vamos a poder capturar más paquetes en un determinado tamaño de memoria que nosotros no me sale. Que nosotros capturemos, perdón, estaba pensando en otra cosa. Bueno, acá ya tenía Sniffer, así que esto se ve que me quedaba una configuración, pero esto viene por defecto así. Yo puedo también capturar todo, poner acá un nombre de archivo y enviar toda la captura a un archivo, ¿sí? Yo le he puesto Sniffer, ahí después les voy a mostrar. Y fíjense que dice el límite del tamaño del archivo, ¿sí? Yo le pongo 1000 kilobytes, entonces es decir, ahí que hago un límite y deje de capturar. Y nosotros también, en caso que tuviésemos Wireshark corriendo en un host, en un servidor, podríamos reenviar el tráfico que nosotros capturamos a un Wireshark, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a la ventana de streaming, ¿sí? Fíjense que le pongo Streaming Enable, pongo la dirección IP del servidor, el puerto por defecto es ese, pero si nosotros elegimos otro, lo ponemos acá, y va a mandar todo lo que capturemos a esa IP, ¿sí? Y fíjense que dice Filter Stream, tiene que ver precisamente con los filtros que nosotros podemos tener
para que haga la captura. Entonces, fíjense, yo acá puedo elegir la interfaz, la MAC address, el protocolo, la IP address, ¿sí? O el protocolo, para que haga capturas solamente de los filtros que yo determine. Por ejemplo, yo puedo poner que solamente haga capturas de lo que es la interfaz WAN, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá voy a empezar a capturar. Bueno, se creó, porque yo ya tenía, bueno, fíjense que ya de paso se creó el paquete sniffer, ¿sí? Que esto yo lo puedo levantar con un Wireshark, por ejemplo, lo bajo y lo levanto con un Wireshark. Le pongo stop, ¿sí? Y fíjense que yo acá, donde dice Packets, Connection, Host y Protocols, puedo ver el análisis de los paquetes que yo capturé. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar primero con la parte host, por ejemplo. Fíjense que acá me va a decir los hosts, ¿sí? Que las direcciones de IP de los hosts, los cuales capturo por medio de esa interfaz, ¿sí? Por medio de esa interfaz. Ahora, fíjense, yo voy a protocols, fíjense, hasta es protocolo TCP/8291, que este precisamente es de Winbox, ¿sí? Y diferentes protocolos de distintas aplicaciones, fíjense, UDP, de distintas aplicaciones que pudieron haber estado corriendo en ese momento por la interfaz. Seguramente estos UDP, estos son los streaming de Zoom, ¿sí? Porque Zoom trabaja sobre UDP. Y fíjense que si yo voy a Connections, ¿sí? Acá me dice, entre esta source address y esta destination address, y me muestra la cantidad de bytes, ¿sí? Y acá está la parte más interesante donde yo voy a packets. Si ustedes se fijan en packets, ¿sí? Acá me dice el tiempo, la interfaz, ¿sí? Si la dirección es de transmisión o de recepción, source address, el puerto, el puerto del protocolo, que en este caso 8291 es Winbox, y después el destination address y el puerto. Esto es cuando crea un socket con un puerto aleatorio, cuando se crea la conexión de Winbox, ¿sí? Fíjense. Y me dice, bueno, protocolo TCP y el tamaño del paquete. Y si yo hago doble clic, ¿sí? Yo acá, por toda la información del paquete, las mismas de esas informaciones, fíjense que acá me dice el tamaño del header IP y los datos del paquete, ¿sí? Entonces yo acá puedo ver los datos del paquete, ¿sí? Obviamente esto no está encriptado, entonces yo puedo acá acceder a todos los datos del paquete y demás. ¿Qué quiero decir? Entonces, ustedes cuando necesitan hacer un análisis a nivel de paquetes, pueden usar este paquete sniffer, o como les dije, mandarlos por medio de streaming a un Wireshark, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora, esta herramienta es muy poderosa para nosotros, por ejemplo, usar, ya van a ver cuando nosotros hagamos configuración del firewall, cuando nosotros querramos, por ejemplo, hacer el bloqueo de una página, ¿sí? Podemos hacer una captura de la cabecera de los paquetes cuando, por ejemplo, hago una petición de una página qué sé yo, clarín.com, para darles un ejemplo, y vemos cuáles son los paquetes, cuáles son la cabecera, cuáles son las características de esa cabecera que tiene solamente para Clarín, no para otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tal vez en este momento no van a entender tanto, pero sí más adelante cuando lo veamos, entonces, por ejemplo, vamos a decir, bueno, tiene esto, entonces, eso lo podemos nosotros usar como un filtro para nosotros marcar ese paquete y después ese tráfico dropearlo o aceptarlo o darle prioridad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ese análisis lo podemos hacer haciendo la captura del paquete y accediendo a ver todos los datos del paquete. Generalmente nos vamos a centrar en la cabecera, por eso da la opción de only headers, acá donde dice general, only headers, porque generalmente todo ese análisis lo hacemos en la cabecera. Ahora, cuando nosotros queremos analizar los datos de un paquete, sí, podemos directamente capturar todo y ir a ver los datos, ¿sí? Esto se usa también en la parte de sniffer, cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer un análisis de un tráfico en una red, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una captura durante un determinado tiempo, de un puerto que tiene que ser un puerto troncal de la red, y ahí hacemos toda esa captura y después podemos hacer el análisis de qué tipo de tráfico tenemos, si tenemos tráfico de video, tráfico de voz, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacemos con los análisis de los protocolos que van corriendo en esa red, y entonces nosotros determinar porcentajes de tráfico que nosotros tenemos, y nos permite tomar decisiones respecto a
cómo configurar nuestra red u optimizar para los tipos de tráfico que nosotros tenemos. Todo eso se logra con estos sniffers. Ahora, dicho esto, ¿qué les voy a decir? Yo, si ustedes tienen que usar un sniffer, les sugiero usar Wireshark. Es muchísimo más completo, tiene un montón de opciones, y es más amigable la interfaz de cómo muestra las cosas, ¿sí? Pero bueno, como estamos viendo MikroTik, yo tengo que decirles que hay una herramienta que los permite hacer MikroTik. Ahora, yo, como les digo, si tienen que hacer, les sugiero, usen Wireshark. El que no lo usó, bájelo y póngase a capturar paquete, mándelo desde el router, por ejemplo, y van a ver que es mucho más amigable y mucho más fácil de analizar, ¿sí? No me acuerdo quién dijo que ya lo usó, pero creo que puede dar fe de eso. Profesor, antes se podían ver los encabezados de paquete de Hotmail cuando no había HTTPS, digamos. Exactamente, o sea, acá nosotros podríamos, todo lo que es el tráfico no encriptado, podríamos verlo, o sea, capturamos y vemos, ¿sí? En realidad, ahora también, todo lo que sea tráfico no encriptado podemos verlo, por eso la importancia de encriptar el tráfico, ¿sí? Porque si alguien captura nuestros datos, puede acceder a los datos precisamente que nosotros estamos traficando, ¿sí? O sea, por eso, si ustedes están haciendo una conexión entre dos sucursales, sí o sí traten de hacerlo encriptado por medio de una VPN, por IPsec y demás, porque alguien captura los paquetes y puede acceder a esos datos. Ténganlo en cuenta eso. Bueno, hasta acá está claro lo de Packet Sniffer. Sí, sí. Bueno, básicamente esto es lo que les conté, o sea, la posibilidad de pasarlo a un Wireshark, ¿sí? Con el streaming, y bueno, las diferentes opciones que nosotros tenemos para cuando nosotros configuramos el sniffer en los distintos filtros, ¿sí? Los distintos filtros que nosotros podríamos hacer filtros por los tipos de tráfico, tipos de protocolos, etc. Bueno, ya nos queda poco. Profiler. Profiler es una herramienta para nosotros que nos permite ver el uso del CPU y en qué procesos se está usando el CPU. Entonces, fíjense, esto es básicamente parecido a lo que me preguntaban recién, no recuerdo quién. Si yo voy a Tools, acá en Profile, fíjense, acá solamente tengo un equipo de un solo CPU, pero hay equipos que tienen más de un CPU. Entonces, fíjense, yo pongo Start, y acá me empieza a mostrar los distintos procesos, la mayoría se explican solos por el propio nombre, que están corriendo en este momento y que me están determinando el uso del CPU. Si ustedes se fijan, la parte de management, ¿sí? Que tiene que ver con la configuración que yo estoy haciendo por Winbox, se está llevando la mayoría de procesador en este momento, ¿sí? Que tiene sentido. O sea, pero por ejemplo, si yo estuviese corriendo Layer 7 Protocol, a ver si vamos a ver un router en producción, por ejemplo, este mismo que entré recién, si voy a Tool Profile, creo que ya no están trabajando, pero a ver. Bueno, fíjense, la parte de queue, de simple queues, se está llevando procesador. La parte de networking, la parte de management, que es precisamente la que estoy entrando, fíjense, L2TP, esto es una VPN, ¿sí? La parte de firewall, fíjense que también se está llevando procesador. Bueno, pero si ustedes se fijan es poquito el uso del procesador, va cambiando. Fíjense acá la resolución DNS, ¿sí? Tendrán muchas peticiones, también se está llevando, pero muy poquito procesador. Si esto lo vemos en un router, tal vez en otro horario van a ver que la parte de firewall es la que suele llevarse más procesador, sobre todo cuando hay mucho tráfico y hace toda la parte del análisis de esos paquetes, porque el firewall trabaja por paquete, analiza cada paquete, ¿sí? Cuando hace un match de ese paquete, ejecuta una acción. Si no, pasa a la próxima regla. Entonces, imagínense, eso usa mucho procesador. Bueno, como les decía, esto se ve en la herramienta Profile. Profe, Sí, escucho. ¿cuál es la diferencia entonces entre ese manager y un proceso que estaba corriendo ahí que decía Winbox? No, el proceso de Winbox, o sea, el management tiene que ver con la configuración que está corriendo. El Winbox tiene que ver con el proceso Winbox. Si ustedes se fijan, en la parte de conexiones, si yo voy a parte Firewall Connections, yo tengo un tráfico de Winbox exclusivo, que es este, ¿sí?
que lo toma aparte, pero es un tráfico que es muy poquito, la parte de Winbox. Lo separa, nada más. Lo separa, Claro. nada más. Pero no tiene que ver con la Ok. parte de la configuración exactamente. ¿Sí? Nada, Gracias. solamente eso, solo lo separa. Bueno, no me acuerdo en cuál seguía. Profiler, bueno, como les dije, y acá tenemos los distintos procesos, ¿sí? Que la mayoría se explican por su propio nombre. O sea, si ustedes se fijan, DNS tiene que ver con los DNS, WWE con el servicio del WWE del equipo, etc. La mayoría se explican solos y acá están todos los procesos que ustedes pueden encontrar que van a hacer uso del CPU. Bueno. IPscan. IPscan no vamos a hacer mucha explicación, es una herramienta de escaneo que nosotros elegimos una interfaz, podemos elegir también un rango de IP y va a hacer un escaneo en la red de esa interfaz, los distintos dispositivos que estén en la red sobre esa interfaz. Entonces, una especie de, como hay varios programas de IP Scanner, no sé si lo conocen, el IP Scanner, no me acuerdo cómo se llama, IP Scanner y algo, no me acuerdo, que nos permite detectar los distintos dispositivos en una red. Entonces me va a mostrar la IP y me va a mostrar la MAC de esos dispositivos, el tiempo que tarda en llegar a esos dispositivos, y después también si tiene algún nombre de SNMP, también creo que en las versiones nuevas, si no me acuerdo mal, también si tiene nombre de NetBIOS, también lo muestra. A ver, IPscan, sí, fíjense el nombre de NetBIOS, de SNMP, y hace un discovery de los equipos. Fíjense, por ejemplo, que están conectados a esta interfaz One. Fíjense, acá me muestra el discovery de estos equipos, de estos hosts que encuentra en esta interfaz. Y como le dije, yo podría también poner un filtro por un rango de direcciones IP. Pero no es más que eso, o sea, sirve cuando nosotros queremos hacer una detección de equipos, o por ejemplo, si ustedes, yo por ejemplo a veces lo uso, no suelo usar esto, suelo usar uno que directamente trabaja sobre Windows, pero lo uso por ejemplo para detectar ciertos equipos que yo necesito, por ejemplo, si estás usando tal IP y demás, qué equipo estás usando, bueno, lo uso eso, pero no requiere mayor explicación. Bueno, IPscan. Torch. Esta herramienta Torch. Antes les quiero aclarar que esto lo puse hoy en la plataforma, porque cuando subieron del Instituto de Santo Domingo, subieron este curso, se ve que subieron un curso que yo no estaba actualizado todavía, que yo ya había agregado la herramienta Torch. La herramienta Torch es una herramienta que a mí me gusta muchísimo y es poderosísima, porque, les cuento de qué se trata. Es una herramienta que me permite analizar el tráfico en una interfaz, ¿sí? En realidad yo tengo diferentes, puedo analizar tráfico por dirección IP, por interfaz, por puerto, por protocolo, por VLAN, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué me permite? Me va a mostrar el tráfico de recepción y de transmisión en una interfaz determinada, y está buenísimo para determinar qué, por ejemplo. Fíjense, yo voy a ir acá, voy a ir a un router en producción. A ver, esta hora ya no tengo nada, pero a ver, vamos a entrar a este. Fíjense, yo voy a Tools, Torch. Fíjense que a mí me dicen y me llaman, me vienen y me dicen, está andando lento internet, ¿sí? Está andando lento internet. Y entonces yo vengo acá a interfaces y yo veo que en mi interfaz LAN, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que yo tengo 10 megas de ancho de banda, ¿sí? De subida y de bajada dedicado. Fíjense, en mi interfaz LAN, yo acá tengo, bueno, justo ahora bueno, justo, es que ahora no hay tráfico. Pero hagamos cuenta que yo voy a quedar que tengo los 10 megas clavados, ¿sí? Vamos a hacer que tengo los 10 megas clavados. Entonces yo digo, bueno, ahí se están usando los 10 megas, por eso no tan lento internet acá en la sucursal. Entonces, yo con la herramienta Torch puedo venir y digo, elijo la interfaz R2LAN, solamente colecto por source address y destination address, saco la parte de IPv6 porque no estoy trabajando con IPv6, y los filtros, fíjense que le dejo para todas las direcciones de origen y todas las direcciones de destino, y le pongo Start. Entonces acá me muestra todo el tráfico a nivel de conexión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para una misma IP puede haber más de una conexión, seguramente es así. Entonces me muestra todo el tráfico de todas las conexiones, ¿sí? Que están ocurriendo
Y a mí me interesan, fíjense acá dice RX y TX. Acá me muestra los totales, ¿sí? Del total, y vamos a hacer de cuenta que acá me muestra los 10 megas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ver, empiezo a ver acá y veo que el host, por ejemplo, el 57 está usando 9 de los 10 megas, ¿sí? Entonces me permite tomar decisiones para administrar la red. ¿Y qué pasa? Si hay un host que de los 10 megas me está tomando 9, yo puedo, por ejemplo, limitarle el ancho de banda para que los otros puedan trabajar mejor, ¿sí? Obviamente, o sea, esto es una herramienta de diagnóstico del tráfico en la interfaz para una, en este caso, por ejemplo, en la interfaz de la LAN. Ahora, hay un montón de acciones que se pueden hacer, no solo bloquearle el ancho de banda a un dispositivo porque se lo está comiendo todo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si tenemos un dispositivo que está comiendo todo el ancho de banda, bueno, pero también nosotros podemos hacer otras configuraciones para que el router ecualice el ancho de banda que tenemos disponible, sobre todo cuando es limitado, para evitar que pase esto de que de un solo dispositivo se coma todo. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el curso. Pero bueno, yo lo que quiero mostrarles es que para qué sirve esa herramienta Torch, que me permite analizar, esto lo vamos a ver cuando vemos queues, por ejemplo, también, cuál es el ancho de banda que está siendo enviado y recibido en una determinada interfaz y me permite tomar decisiones, ¿sí? ¿Se entendió cuál es el uso que yo le daría? Sí, profesor. Perfecto. Sí. Sí. Bueno. Eso cuando vemos queues, le decía, vamos a ver, por ejemplo, si yo veo que un host se está comiendo todo el ancho de banda, voy directamente a la parte de queues y lo limito. ¿Listo? Te corto, ya está. ¿Sí? Como le dije, entre una de diferentes opciones que podemos tener. Bueno, ya casi estamos. Es una herramienta muy simple, o sea, Torch, login. Bueno, la parte de log, esta está buena, nos vamos a explayar un poquito más, que tiene que ver con configuración de los distintos eventos que nosotros tenemos en el router y la visión de eventos. Tenemos dos análisis. Primero, fíjense que acá hay una sección que dice logs, que me muestra todos los logs que yo tengo en el equipo. Los que tienen que ver con memoria, ya vamos a ver a qué me refiero con memoria, o sea, con la acción de memoria, ¿sí? La acción de memoria. Si ustedes se fijan, me dice fecha y hora que se produjo el evento, ¿sí? El tópico quiere decir con qué con qué proceso está relacionado este evento, y me da una descripción un poquitito más detallada de lo que pasó, ¿sí? Yo puedo generar diferentes reglas que me generen entradas en la tabla de log. Ahí lo vamos a ver cómo lo hacemos. Incluso, cuando nosotros veamos Firewall, acá en IP Firewall, vamos a ver que el log es una herramienta básica de todas las acciones del firewall, que yo voy acá y dice acción, si yo le tildo log, me va a generar una entrada en el visor de eventos, ¿sí? Ahora vamos a hacer un análisis un poquito más detallado. Fíjense. Otra cosa, que nosotros también podemos enviar los logs a un syslog server, ¿sí? Ahí lo veo. Bueno. Se pueden guardar en la memoria RAM de los routers, en un disco o un archivo, y pueden ser enviados también por correo electrónico, ¿sí? Todos los mensajes almacenados en la memoria local del router se pueden ver desde el menú log, es el que les mostré. Cada entrada contiene fecha y hora de cuándo se produjo el evento, los temas que pertenecen a este mensaje y el mensaje en sí mismo. Y es lo que vimos recién. Ahora vamos a ir un poquito más y vamos a ver las acciones. Fíjense. Los sistemas de registro de ruteros son bastante extensos. Nosotros tenemos opciones para crear archivos de registro, ya vienen algunos creados por defectos, enviar registros a los servidores syslog o hacer eco de los datos en el registro local o la consola. ¿Qué quiere decir? El eco es cuando nosotros abrimos acá una terminal que nos muestra, si habrán visto, si habrán prestado alguna vez atención en algún router, les muestran los mensajes que son críticos, se los muestra acá cuando ustedes abren la consola de comando, ¿sí? A ver si hay algún router que me lo muestre. A ver, por ejemplo, yo voy a entrar a este. Bueno, fíjense que acá yo tengo, esto es un eco, ¿sí? Que me muestra, si ustedes se fijan que le voy a hacer, fíjense que es un error crítico,
que dice System Error Critical Login Failure for User FHCOM vía Winbox, ¿sí? Entonces, ¿eso cuándo fue? El 18 de agosto del 2022, ¿sí? Eso lo muestra en la consola de comandos, ¿sí? Como un error crítico, y lo muestra con la acción echo. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de la acción echo. Bueno, en la pestaña Action, fíjense que nosotros, porque la otra parte de la configuración de logs se ve en System, Login, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos dos, vamos a cerrar todo esto para no meter ruido. Fíjense que nosotros tenemos dos pestañas, que tenemos una que es Actions, ¿sí? Donde ya tenemos algunas por defecto, que es Disk, Echo, Memory y Remote. Estos son los nombres, y esto es el tipo de acción. Vamos a ver a qué se refiere cuando vemos, a qué nos referimos cuando nos referimos a este tipo de acciones. Y las reglas, ¿sí? Las reglas que nosotros creamos con los diferentes tópicos, y a cada tópico nosotros le determinamos una acción. Ahora lo voy a traducir a todo esto que estoy diciendo. Bueno, fíjense. Dicen Login Actions. Primero vamos a centrarnos en las acciones, ¿sí? El primero es Echo. Echo simplemente envía lo que se mostrará en la pantalla de consola. Como ya les mostré recién, un evento crítico usa el tipo de acción Echo y muestra en la consola, ¿sí? La segunda es memoria, que precisamente es lo que se muestra en la sección de logs, ¿sí? Todos los eventos que tienen como acción memory se muestran en la sección de log, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo voy acá a logs, fíjense, cuando dice el buffer, ¿sí? Es memory. Precisamente es lo que los que tienen como acción memory. Bueno, ¿dónde veo eso? En acción memory, y el nombre, en este caso, coincide. Fíjense que dice lines, tiene que ver con la cantidad de líneas que se generan en la entrada de log antes de pisarse la primera, o sea, la 1001 va a borrar la primera entrada, y así sucesivamente, salvo que yo ponga donde dice, tilde donde dice stop on full, que quiere decir que una vez que llega a las 1000 líneas de entrada del log, se detiene y no sigue generando entradas, ¿sí? Eso va a depender de lo que ustedes deseen. El tercero es el disco, ¿sí? ¿Qué hace esto? Esto crea un archivo de registro de un número especificado de líneas. También, fíjense que dice líneas por archivo, 1000. Y también, cuando se llena, si nosotros tildamos, deja de generar entradas. Esto es similar, va a crear un archivo en el menú, en Files, perdón, va a generar un archivo con los distintos eventos que nosotros tengamos como acción disk, ¿sí? Y la otra opción que nosotros tenemos es la de correo, que permite enviar por correo, por ejemplo, una determinada acción. Por ejemplo, nosotros podemos configurar una acción que si perdemos conectividad con cierto host, por ejemplo, que envíe un mail. Entonces, y eso podemos hacer una entrada de log que genere una acción que cuando se envía el mail, genere una entrada en el log que se envíe un mail a tal destino, por ejemplo, ¿sí? Y por último dice remote, que lo que permite es enviar los registros a un servidor syslog. Ustedes tienen un servidor syslog, desde ya les digo, pregunta de examen, les va a preguntar cuál es el puerto para trabajar con el syslog, 514, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner acá, en acción remote, ¿sí? Nosotros ponemos la IP del servidor de syslog, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a enviar todos los eventos y analizarlos en un servidor, en vez de en el MikroTik, en un servidor syslog, similar a lo que veíamos recién cuando veíamos Packet Sniffer, que lo enviamos a otro servidor, hacemos el análisis en otro dispositivo. Bueno, esto es lo mismo, enviamos los logs y hacemos los análisis en otro dispositivo, ¿sí? Entonces, esos son los diferentes tipos de acciones que nosotros tenemos. Esas acciones nosotros las vamos a mezclar con reglas, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez que nosotros hayamos configurado las acciones, debemos configurar las reglas del log, ¿sí? Las reglas especifican de qué tema trata el registro y qué acción a realizar. Entonces, ahora lo vamos a ver. Fíjense. Acciones. Bueno, estas son las que vimos. Un poquito más detallada, con diferentes opciones. ¿Qué quiere decir? Acá tienen las diferentes opciones para los diferentes tipos de acciones que ustedes elijan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la acción de email to tiene que ver cuando nosotros elegimos la acción de email, ¿sí? No está esa opción de email cuando elegimos la acción de disco, ¿sí? Bueno, y fíjense que los diferentes tópicos que tienen que ver con las reglas que nosotros generamos asociadas a una acción. Entonces, cada entrada de registro
que describe el origen de un mensaje, tiene un tópico que describe el origen de un mensaje. Por lo tanto, puede haber más de un tópico asignado a dicho mensaje de registro. ¿A qué se refiere eso? Fíjense, se refiere a esto. Fíjense que dice, yo tengo una entrada, pero acá yo tengo 3 tópicos generados, o sea, que se relacionan con esta entrada. En este caso tengo, fíjense, un tópico de system, un tópico de info y un tópico de account, ¿sí? Entonces, yo tengo más de un tópico relacionado con una entrada del registro, que en este caso tiene que ser la entrada número 300. Entonces, fíjense, lista de opciones independiente de los tópicos. Nosotros tenemos opciones críticas, debug, error, info, ¿sí? Packet, raw, warning, ¿sí? Entonces, son las diferentes opciones que tenemos relacionadas con esos tópicos. Y acá fíjense que tenemos los tópicos, ¿sí? Fíjense que tenemos los tópicos, que la mayoría también se explican solo, porque account, por ejemplo, voy a agarrar algunos al azar, registran los mensajes generados por la acción de accounting, cuando nosotros generamos las cuentas. Por ejemplo, DHCP registran los mensajes generados por DHCP Client, DHCP Server y DHCP Relay, así. La mayoría se explican solo. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer una combinación de reglas y de acciones y reglas para nosotros generar una entrada en la tabla del log. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense, como yo les dije, nosotros tenemos acciones que son estas, ¿sí? Yo podría crear una acción nueva, por ejemplo, voy a poner acción 1, que sea, o por ejemplo, la de email, que no está por defecto, yo le pongo una acción email que sea type email, ¿sí? Por ejemplo, y acá yo voy a decir al email al cual yo quiero enviar las acciones, por ejemplo. fr.com, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo una opción email. Y acá yo voy a crear las reglas para los diferentes tipos de acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar la de info, ¿sí? Fíjense que dice el topic info, entre tantos que yo podría tener, ¿sí? Topic info. ¿Y qué acción? Yo a ese tópico le genero una acción de memoria, quiere decir para que me lo muestre acá en la entrada de log, ¿sí? Pero fíjense, yo podría generar, ¿sí? Yo podría generar, por ejemplo, acá voy a una regla nueva que decía el tópico, por ejemplo, para que me genere una entrada, voy a hacer una que sea... a ver si me genera una en la entrada. En interface, a ver. Voy a poner una interface, le voy a poner memoria para que me genere una entrada y voy a poner un prefijo que le vamos a poner ISSD, por ejemplo. Para esto, el prefijo me permite identificar la entrada en el log, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, yo por ejemplo, si yo acá deshabilito una interfaz, por ejemplo la interfaz header2, y la habilito. A ver si me generó una entrada. A ver. System info, bueno, pero no me la relaciono con interface. A ver, voy a poner, por ejemplo, con el tópico, bueno, es system. Vamos a ponerle system, por ejemplo, también. Para saber qué me genera esta, system. Entonces, fíjense, que ahí que dice ISSD log rule change. ¿Por qué? Porque es un tópico system, ¿sí? Fíjense, ahora de nuevo voy a dar de baja esta interfaz. Casi me equivoco, esa, fíjense que me muestra, me pone un log prefix que es ISSD, ¿sí? ¿Sí? Fíjense. Entonces, yo de esa manera, yo puedo poner un filtro acá y decir, y todos los que tengan ISSD, a ver, no, me confundí, no va el filtro ahí, perdón, el filtro acá. Yo le pongo ISSD, ¿sí? Entonces solamente me va a mostrar los que contienen ISSD, ¿sí? Buffer message. Es en el message, sí. Sí, en el message. ISSD. Entonces de esa manera yo puedo buscar mejor para cuando yo estoy tratando de determinar o investigando un evento, yo le pongo un prefijo y hago un filtro, entonces solamente me van a mostrar los logs que tengan ese prefijo, entonces es más fácil de acceder a esos logs, ¿sí? ¿Se entendió la parte de log? Sí, sí. Perfecto. Sí. Y con esto terminamos que NetWatch. ¿Alguien usó NetWatch alguna vez?
Sí, ¿Para qué lo usaste, Daniel? lo usé para dar de baja las líneas WAN para usar de backup. Una especie de failover. Exactamente. Bien, perfecto. Es el uso usual que se le suele dar a NetWatch. Básicamente, ¿qué tenemos en NetWatch? Hacemos un test a una dirección, ¿sí? Y tenemos una acción si responde y una acción si no responde, si se cae, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos, controlamos una gateway, ¿sí? Si la gateway responde dentro de un determinado, con unos parámetros que nosotros determinamos, ejecutamos un script que le llamamos de app, ¿sí? De que está arriba. Generalmente se escribe decir, bueno, usamos esa gateway. Si no responde, ejecutamos un script de down, ¿sí? Que lo que hace es cambiar la gateway, por ejemplo, para que salga por la interfaz de que nos genera, que nos forma el failover, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué hace el NetWatch? Monitorea el estado de los hosts de la red, ¿sí? Lo hace mediante pings y SMP. Y entonces, lo que nos permite es emitir comandos ante los cambios de host que monitorea. Precisamente eso lo hacemos por medio de scripts, ¿sí? Fíjense, NetWatch ejecuta los scripts de un usuario y para cada entrada se puede especificar dirección IP, intervalo del ping, que tiene que ver precisamente con los atributos que nosotros le vamos a dar, por ejemplo, el intervalo del ping y a cuánto tiempo nosotros determinamos que el host ese no podemos acceder, ¿sí? Y el script up y down, como les dije recién. Es útil para ser consciente de los fallos de la red, automatizar el cambio de puerta de enlace, como lo usa Daniel, que es el uso prioritario que se le suele dar, y tener una vista rápida de lo que está pasando en la red. Entonces, fíjense que acá tenemos las diferentes propiedades de NetWatch, es el script de down, el host que nosotros monitoreamos, el timeout, que es el tiempo que nosotros determinamos, que decimos que consideramos que el host está caído, y el script up, ¿sí? Fíjense. Perdón, Fede, una pregunta. Sí. ¿Se puede usar cuando tenés microcorte? ¿Cómo? ¿Se puede usar cuando tenés microcorte o alta latencia? Sí, en realidad eso ahí vas a tener que jugar un poquito con esa latencia y demás, pero el tema es que, ojo, porque con los microcortes que no te esté haciendo el switching constantemente, ¿no? No es lo ideal para eso, o sea, porque en todo caso, si vos tenés microcortes, si vos los detectás, lo que te conviene es directamente hacer el switcheo manual a la gateway a la gateway de failover, ¿sí? a la gateway de backup, y hasta que vos determines que está solucionado el tema en la gateway, en tu salida principal, por así decirlo. Lo podés, pero si le pones un tiempito muy bajo, tenés el riesgo de que te Que ande empieces a saltando switchar, de un gateway al otro. Sí, no es lo ideal, no es lo ideal. Y además, son difíciles de identificar los microcortes y demás, ¿viste? Porque va a tener también el tipo de tráfico que vos tenés, o sea, en un tráfico UDP vos no vas a identificar los microcortes, lo vas a identificar en un tráfico más TCP y demás, es más complicado ahí el tema. Bueno, y a ver, Gracias. no, por favor, bánquenme porque no sé, tenía una pestaña, falta la pestaña acá que yo tenía, donde tengo los... ¿Dónde se Wacom me... LAN, ¿Cómo? Wall, Wacom LAN, Wall. No, tengo la... No, me falta la pestaña donde tenían las... ¿A dónde está? De los scripts, el ejemplo de los scripts. Ah, rarísimo. Ah, miren, la tengo oculta, no sabía, no me di cuenta. Bueno, acá está, esto después le digo para que lo vean, porque yo no me di cuenta que no estaba habilitada. Fíjense que acá es el script, por ejemplo, como el que tiene configurado Daniel para el failover, ¿sí? Fíjense que primero configuramos un script que se llama GW1 de Gateway 1 y que lo que hace es decir, esta es la gateway para la ruta por defecto. Después configuramos un script Gateway 2 que nos dice esta es la gateway en el caso de que se ejecute este script, ¿sí? Y después configuramos un script que dice que monitoree la... Fíjense que dice, el script dice, se va a llamar GW12,
y dice, Tool Netwatch, o sea, va a monitorear el host 192.168.10.2 durante 10 segundos, el timeout va a ser 998 milisegundos, y en caso que el host responda, va a ejecutar el script GW2. ¿Qué quiere decir? Va a usar como ruta principal la 10.2. En caso que no responda, va a usar como gateway la 10.1. ¿Sí? Bueno, esta básicamente es la explicación. Y lo que hace es, básicamente es tener como ruta por defecto la 10.2 hasta que se caiga, y en ese caso va a tener como ruta por defecto la gateway, o sea, va como gateway, en realidad, de la ruta por defecto a la 10.1, ¿sí? Eso básicamente va a ser el script, ¿sí? Solo hace eso. ¿Y cómo se configura? Si nosotros vamos a Tool, Netwatch, fíjense acá pongo el host, el cual yo quiero monitorear, el tiempo, ¿sí? El tiempo que yo considero que se cayó, y el timeout, y después el script para cuando me responde el host, y el script para cuando el host se detecte como caído, ¿sí? Así de simple, yo tengo un failover configurado. De todas maneras, yo para lo que es el failover, no sé si yo ya se los comenté, va a depender de la configuración que ustedes tengan de Internet, lo que yo les sugiero. Netwatch funciona muy bien, pero sobre todo cuando tienen IP fijas. Si ustedes tienen IP dinámicas, yo les sugiero usar rutas recursivas, ¿sí? Rutas recursivas cuando tienen IP dinámicas o tienen servicios como lo que es cable modem, cuando básicamente les da una IP privada el router a ustedes, esos modem por ejemplo, de Telecom y demás, que nunca se caen, desde el lado de vista del router, del MikroTik nunca se cae el vínculo, entonces siempre responde. Entonces ahí no va a detectar que se cayó el equipo. Entonces ahí yo lo que les sugiero es usar rutas recursivas, ¿sí? El que quiere saber un poquito más de ruta recursiva, también en el canal de YouTube hay un video de rutas recursivas que también usa scripts. ¿Dónde está? Es failover con rutas recursivas, ¿sí? Si ustedes se fijan, les permite usar, les permite cuando tienen IP dinámicas o cuando tienen cuando tienen el ejemplo ese del cable modem que no van a detectar la caída de la gateway, les sugiero usar rutas recursivas, ¿sí? Cualquier cosa Fede, Sí. una consulta, ahí como recién mostraste, yo tengo de la misma manera, obviamente uno está por default y el otro obviamente queda inactivo. Sí. El tema es que le estoy buscando la vuelta, cómo ingresar a MikroTik por la otra IP en el caso de que la WAN primaria se haya quedado colgada porque detecta todavía como que está arriba, pero en realidad no está transmitiendo nada. Sí. ¿Cómo hacer para ingresarle por la otra IP pública al MikroTik que no me deja? ¿Por qué no te deja? ¿Qué configuración? Porque como que está desactivada, porque todavía no hizo el switcheo. No te entiendo. Vos querés acceder, o sea, vos querés acceder por la otra IP pública, pero cuando está trabajando, o sea, vos querés acceder por el backup, pero cuando está trabajando la principal. ¿A eso te referís? Exactamente. Bien, Sí. bien. Bueno, no, eso vos tenés que hacer, en realidad, mira, yo te explico por qué no. ¿Entienden el problema que tiene Daniel? Sí, sí. Miren, yo te explico por qué no funciona en ese caso. Vos tenés tu Dale. router, ¿sí? Y vos estás acá en internet, ¿sí? Y vos tenés tu ISP1 y tu ISP2, ¿sí? Y vos tenés tu tabla de ruteo, donde tenés, vamos a hacer la ruta por defecto que está saliendo por tu ISP1, ¿sí? Y vos decís, yo quiero entrar por mi ISP2, ¿sí? Pero no te deja. Ese es tu planteo. Exacto. Bien, bueno, no te va a dejar. ¿Por qué no te va a dejar? Porque vos vas a entrar por ISP2, ¿sí? Vos vas a entrar por ISP2, que en realidad no es que no vas a entrar, sí vas a entrar. Si vos ves la parte de firewall de conexiones, vas a ver que está entrando el tráfico. Lo que no está haciendo es saliendo bien. ¿Por qué? Porque todo Sí, el tráfico sí, de sí. salida lo va mandando por acá. Y lo va a mandar por acá y va a hacer el nateo por acá. Y cuando te llegue a tu host acá tu host, sos vos el que lo está rechazando cuando decís,
te llega una respuesta que viene desde la IP pública esta y no de esta. Y vos decís, yo no tengo ninguna conexión con este IP, entonces yo estoy rechazando esa conexión, ¿sí? Yo no tengo ninguna conexión TCP con esto. Entonces, vos lo que tenés que hacer ahí es hacer, esto lo vamos a ver más adelante, vos lo que tenés que hacer en la parte de configuración de acá, de firewall, ¿sí? Vas a ir a Mangle, vas a marcar tus conexiones de entradas por ISP1 y tus conexiones de entradas por ISP2 y forzar a que todo lo que entró por ISP2 salga por ISP2 y todo lo que entró por ISP1 salga por ISP1. De esa manera, cuando vos entres por ISP2, te va a responder ISP2 y ahí sí vas a poder establecer la conexión. ¿Entendés? Porque no es que está llegando, no está llegando, está llegando. El problema es cuando está saliendo. ¿Sí? Que a vos Sí, te de llega hecho una tengo la respuesta. marca de la conexión y la marca de ruteo. Tendría que ver en qué fallé ahí. Exacto, vos tenés que hacer marca en realidad una marca de ruteo, tenés que hacer ahí, y después acá en la tabla de ruteo vas a usar esa marca de ruteo para hacer dos gateways, ¿sí? Entonces todo lo que es la marca de ruteo, tu ISP1 lo mandas por ISP1 y tu ISP2 lo mandas por ISP2, ¿sí? De todas maneras ya lo vamos a ver esto, pero es por eso que no te estás pudiendo comunicar. Ok, Es, ok, es perfecto, gracias, básicamente Fede. parecido cuando nosotros tenemos el Hyping NAT. El Hyping NAT, ¿sabe lo que es? ¿Alguien? El Hyping NAT o el NAT reverso, por así decirlo, que es cuando nosotros queremos acceder a un servidor desde un servidor que nosotros accedemos de Internet, queremos acceder desde adentro de la organización usando la IP pública, ¿sí? Por una cuestión precisamente de este mismo tipo de nateo, no nos responde, no podemos acceder. Entonces tenemos que hacer un Hyping NAT, ¿sí? En caso que alguien necesite también, ahí en el canal también tienen una configuración de Hyping NAT para hacerlo, ¿sí? Pero es básicamente el planteo es similar. Bueno, señores. Nos agrega, perdón, Fede, nos agrega Sí. después la parte de scripting. ¿Cómo? Si nos agregas la parte de script. Si les qué, no te entendí. Si nos agregas en la plataforma la parte de script. Está, miren, si ustedes se fijan en la plataforma. Ah, no, es que ya la agregué, ya se está mostrando. Ya está, no, Ok. ya la puse, fíjense. Ahí ya está habilitado para que los ejemplos, ¿sí? Hay un ejemplo también de que mandan un mail con NetWatch. Y acá también, si quieren saber más, como les decía, de scripts, acá fíjense que hay un link que dice más info y ahí entra la parte de scripting, ¿sí? Creo que se los dije cuando vimos recién script, que ahí pueden tener más información de distintos conectores y operaciones que ustedes pueden hacer con script. Bueno, Gracias. con esto terminaríamos la clase. Voy a dejar de grabar.